Listo. Bueno, tenemos aquí un emprendedor colombiano, una consultora que tiene gran influencia y ha hecho grandes proyectos en Latinoamérica y en Colombia, una firma consultora especializada en Customer Experience y en capacitación en CX. La conferencia es la nueva frontera del Customer Experience. Nuestro ponente es Hugo Alejandro Sáenz, presidente de C Excellent Group y CEO de Clientix. Gracias, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Ya con hambre? ¿Sí? Espero que todavía no. Media horita. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por esa presentación. La idea de hoy es traerles 5 consejos para convertir la experiencia del cliente, lo que hemos hecho en experiencia del cliente o lo que estamos haciendo en experiencia del cliente, en resultados de negocio, que es realmente a lo que llamamos en Clientix la próxima frontera. ¿Quiénes de acá vienen del área de marketing o han estudiado marketing, publicidad? Muy bien. Yo estudié mercadeo hace ya muchos años. Una de las principales cosas que nos decían cuando presentábamos una campaña o cuando presentábamos una estrategia era, bueno, ¿y cuál es la rentabilidad de eso? Entonces, ¿cómo se mide? Hoy se mide en likes, en engagement, entonces hay una serie de mediciones, pero esos todavía no son resultados de negocio. Tampoco lo son el NPS, tampoco lo son el Customer Effort Score, tampoco lo son el Customer Advocacy, tampoco, por ahí el Customer Lifetime Value empieza a ser resultado de negocio. Por aquí me encontré ahorita con alguien de Perú que trabaja mucho en CX Economics, ahí ya estamos hablando de ROI, estamos hablando de resultados de negocio. Pero entonces, ¿cómo pasamos de lo que estamos haciendo hoy en día a resultados de negocio? De eso se trata la nueva frontera de CX. Cuando solemos hablar de experiencia del cliente, no nos detenemos a pensar que ya de por sí las organizaciones pueden demostrar que la experiencia del cliente genera resultados de negocio. Y lo pueden demostrar con base en encuestas. Esta, por ejemplo, es de Gartner. Entonces, el 75% de las organizaciones ya puede demostrar que la satisfacción genera resultados de negocio. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hacemos que realmente pase? Entonces, cuando vemos ese tipo de datos de Gartner, de Deloitte, por aquí les traigo varios en la presentación, pues siempre nos preguntamos cómo lo llegamos a hacer en nuestras organizaciones, cómo saltamos de un lado del puente al otro, cómo cruzamos esa frontera. Entonces, yo les quiero hacer una invitación. Dejemos de pensar en los grandes momentos wow, no quiere decir que no tengamos que sorprender al cliente. Por ejemplo, la charla de esta mañana de Clínica Colsanitas fue muy clara en cómo sorprender al cliente de manera rentable y sostenible. ¿O es que cuesta demasiado disfrazarnos y ir a cantarle una canción a un niño? Es perfectamente sostenible, es perfectamente rentable. No están cambiando, como ella misma dijo, trayendo una panacea. Entonces yo les quiero hacer una invitación. Empecemos a pensar en experiencias extraordinarias, es decir, más allá del ordinario. No en grandes momentos wow, que no podemos rentabilizar, que no podemos sostener y que normalmente se convierten en paisaje. ¿Quién ha estado en un hotel y le han dejado un dulcecito en la almohada? ¿Ya los sorprende el dulcecito? De pronto la primera vez. Y cuando ustedes llegan a un lugar y los saludan bien y les entregan un cóctel de bienvenida, de pronto la primera vez, y la siguiente vez, pues yo sé que es el cóctel de bienvenida. Y ojalá no sea el mismo cóctel, ¿cierto? A lo que yo voy a un hotel es a descansar y a poder trabajar y a comer bien. Ahí es donde está la experiencia. ¿Listo? Entonces, les pregunto, ¿hemos alcanzado la frontera en Customer Experience ya? ¿Ya no hay nada más que hacer? Levanten la mano los que piensan que ya no hay nada más que hacer. Levanten la mano los que piensan que no la hemos alcanzado. Bien, entonces, esa unanimidad es lo que nos permite realmente trabajar todos los días y que haya eventos como este. ¿Yo por qué digo que hemos alcanzado la frontera? Porque hemos
instrumentalizado el diseño de experiencia del cliente. Entonces ahora diseñar experiencias es tener un Journey Map, un Empathy Map, un Customer Persona y una serie de instrumentos, el Blueprint y todos los que conozcan. Hay por ahí unas herramientas muy buenas para rediseñar momentos específicos con base en las emociones y las percepciones. Entonces herramientas tenemos para el diseño, pero no nos ponemos a pensar en la arquitectura, es decir, en lo que está detrás. Cuando yo cambio un momento de verdad, ¿qué cambia en la organización? ¿Quién tiene que saber? ¿Qué tecnología tiene que ver? ¿Qué procesos cambian? ¿Cuánto nos va a costar ese cambio? ¿Cuándo tenemos que recambiarlo? Esa arquitectura es la que hace negocios. Y la experiencia del cliente es una estrategia, una práctica de negocios. Si bien tenemos que jugar, cambio la palabra porque no es jugar, tenemos que tener en cuenta las emociones, las percepciones y los sentimientos de los clientes, las tenemos que tener en cuenta para diseñar una experiencia, es decir, front-end, hacia adelante, pero tenemos que tener en cuenta el back-end, todo lo que está detrás. Ahí es donde yo digo que estamos en la frontera y es el momento de saltar, es el momento de lanzarnos a pensar en negocio y de que todas las áreas de experiencia del cliente empiecen a ser áreas de negocio. Ojalá vicepresidencias. O sea, yo los quiero ver a ustedes por ahí en 2 o 3 años de vicepresidentes de experiencia del cliente y no debajo de financiera, debajo de mercadeo, debajo de comercial, o servicio al cliente que le cambiaron el nombre, porque eso es lo que está pasando hoy. Yo sé que levanto ampolla con lo que digo, pero es importante entenderlo. Y es importante entenderlo porque tanto la rentabilidad como la sostenibilidad deben venir del giro normal de los negocios. Si yo tengo una papelería, las fotocopias y los papeles y las carpetas son lo que me debe dar rentabilidad, no la sonrisa de los clientes, que sí, que debe haber. Yo debo diseñar la experiencia, debe ser mejor que la de la papelería de al lado, pero yo debo sostener mis procesos, debo capacitar a mi gente de manera rentable y sostenible. Acuérdense de esas 2 palabritas, rentabilidad y sostenibilidad. En clientes nosotros decimos que los modelos que creamos, si no alcanzan esa rentabilidad y sostenibilidad, no funcionan. Y es como un sello de garantía. Por eso el tema de economics está siempre dentro de las consultorías. Aunque no lo piden, ahorita estaba justamente en una sustentación de una propuesta que por ahí acaban de decir de esas licitaciones, justamente estábamos en eso. Y este es un valor agregado. ¿Sí? Vamos a medir el tema de economics de lo que montemos, que es solo un pedacito, es solo el Customer Experience Feedback System. Y entonces decían, no, pero eso no está dentro de la propuesta, eso no les da puntos. No se preocupen, no nos interesa que nos dé puntos, nos interesa que le sirva a usted, porque en la medida en que le sirva a usted, estoy siendo congruente con lo que ofrecemos. ¿De acuerdo? Estoy haciendo mi negocio rentable y sostenible para ustedes. Recuerden esas 2 palabritas de aquí en adelante. ¿Por qué digo que el diseño de experiencia es la frontera? Porque termina siendo el dulce en la almohada, termina siendo paisaje. Kotler decía que son los factores higiénicos. Los que estudiaron marketing lo entienden. Así como lo fue la satisfacción. La satisfacción nació por allá en los 70s, pues ya es lógico que el cliente tenga que estar satisfecho. O sea, la percepción de calidad, entonces la era Deming hizo hace 20 años, había personas que compraban más en una organización porque tenían un sello ISO. Hoy, ¿quién compra más porque tiene un sello ISO? Es por descontado que debe tener calidad. ¿Listo? Y si así subimos a la percepción de valor, al dichoso CRM y al Customer Experience Design, está por descontado que el cliente debe tener una buena experiencia. Es más, siempre, antes de que se inventaran la práctica de Customer Experience, el cliente ha vivido una experiencia. Siempre, desde que existe cliente-proveedor, ha existido una experiencia. Que ahora sabemos diseñarla es otra cosa. ¿A dónde tenemos que llegar? La siguiente frontera, al Customer Experience Architecture. Tenemos que entrar y poner todo lo que pasa adelante en términos de negocios. Para empezar a hablar con los directores, para empezar a hablar con los vicepresidentes, para vender las estrategias, para vender esa tecnología de low code o no code, ¿cómo se la vamos a vender al presidente?
¿La vamos a vender hablando de bits and bytes o se la vamos a vender hablando de estrategias de negocios, resultados de negocios, del balance scorecard y cómo va a apuntar a cada uno de los objetivos de negocios? Así es como las áreas de experiencia van a empezar a tener un rol importante en la mesa directiva. Si quieres hacer algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo, decía Peter Drucker. En ese sentido, entonces, les traigo 5 consejos. 1. Entender la relación de mi rol como persona dentro de la organización, como área, como proceso, con los pensamientos, expectativas, sentimientos y emociones de los clientes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todas las áreas de la organización tienen que saber lo que sucede al final, lo que sucede en ese diseño. Y hay cualquier cantidad de ejemplos, pero yo siempre suelo poner uno. Cuando ustedes reciben un paquete de DHL, solo poniendo DHL porque podemos poner Rappi, Mensajeros Urbanos, Federal Express, Servientrega, ¿ustedes interactúan con el área de experiencia del cliente? ¿Interactúan con mercadeo? ¿Con ventas? Nunca. Lo compraron por internet, llegó el paquete. ¿Con quién interactúan? Con el que se los entrega. Y eso sí se los entrega. ¿Cierto? La experiencia tiene que estar planeada de acuerdo al negocio. ¿Listo? Pero esa persona que su rol es únicamente llevar un paquete de un lado a otro y no dañarlo en el proceso, ese es su rol, entregarlo a tiempo, tiene que entender qué tan importante es ese paquete. Entonces, si ese paquete es un marcapasos, o si ese paquete es, pongámoslo más emocional, la primera muda de mi hija, yo me fui del país y quiero que me la manden para, tengo 2 hijas, tengo 4, 2 hijas mías, 2 hijas de mi esposa, sí, todos los hombres. Entonces, si es un paquete muy importante para mí, ¿esa persona lo sabe? No puede saberlo, pero tiene que entender lo que puede hacer sentir ese paquete en la persona. De eso se trata, el alinearse en mi rol con los pensamientos, expectativas, sentimientos y emociones. 2 ejemplos pequeños que están sucediendo en este momento. Banesco Panamá, con el que ellos han estado trabajando, son muy juiciosos en recolectar información, pero recolectan información principalmente de indicadores, que no está mal, están midiendo la experiencia, NPS, Customer Reference Score, CSAT, pero la voz del cliente, el NPS no es voz del cliente, duélale al quien le duela, no es voz del cliente, es un indicador, y si no lo sabemos además articular bien, tampoco sirve de mucho, sirve de benchmark. Yo tengo un NPS de 50 y yo de 51. Si no lo saben, porque sí tienen una metodología de articulación de la que después podemos hablar. Banesco entonces se dio cuenta de eso y está montando un Customer Experience Feedback System en el que no solo recopila la voz del cliente en diferentes momentos, entonces pasó de recopilarla cada 3 meses o cada 6 meses a en el momento justo. Por supuesto eso requiere tecnología, pero también requiere planeación. Pero más allá de eso está llevando a toda la organización, a quien corresponde, los resultados de esos datos. Entonces, usted en finanzas tiene que saber qué está pasando esto con su tarjeta de crédito. Pero si yo creo productos, precisamente. Pero si es que yo solo hago actuaría de riesgos, precisamente. Entonces está llevando la información que corresponde a quien corresponde. Otro ejemplo, porque como tenemos poco tiempo, se los cuento así cortico. Bancomeva. Bancomeva ha hecho unas mediciones de experiencia del cliente con una plataforma que le probamos, muy juicioso de manera, algunas trimestrales, algunas mensuales y algunas anuales. Está virando a medir otra vez el momento, que lo tenían antes pero de manera presencial. Eso significa un cambio total de paradigma adentro del banco, porque antes tenía un informe, entonces tengo que ir a presentar en el comité SAC, los que trabajan entonces tengo que ir al comité SAC a presentar y a ver cómo nos fue este mes. No. Yo me levanto todos los días de aquí en adelante sabiendo cómo me fue ayer y qué tengo que hacer mañana. Eso es un cambio de paradigma porque me estoy vinculando con la voz del cliente. Un dato respecto a esto. Piensen en estos datos. Entonces el costo de adquisición, que ya todos conocen esos datos, son los que normalmente en cualquier conferencia de experiencia del cliente hay, que cada cliente satisfecho lo comenta entre 9 veces, el cliente satisfecho solamente 2 o 3 veces, y el muy satisfecho 5 o 6 veces. Pero el dato que no tenemos en cuenta es que
solo el 0.5% se considera muy satisfecho. Entonces esos grandes momentos wow crean el 0.5% de clientes, que le cuentan de pronto a 5 o 6 personas. Entonces cuando les preguntan, ¿usted recomendaría A? Le dicen, sí, 10. ¿Sí? Vaya a ver que lo hagan en serio. Entonces, ¿cuándo van a recomendar? Cuando les piden recomendación. Entonces, si bien, si es un indicador de la experiencia, no es un indicador de negocio, porque no necesariamente se va a convertir en negocio. Y así pasa con muchos. Solo para ir apuntalando, porque la organización tiene que vincularse con los pensamientos, expectativas y sentimientos. Segundo consejo, asimilar las actividades y recursos de mi gestión que agregan valor. Entonces, eso significa entender cómo cambia la arquitectura para que todas las áreas del negocio puedan funcionar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo nuevo que tengo que hacer y qué recursos tengo? ¿Qué tecnología tengo? ¿O qué herramientas tengo? ¿O con qué datos cuento? ¿Qué tengo que hacer en el día a día? Entonces tengo que alinear todos los procesos y la estructura de la compañía para que pueda pasar. Ahí todavía no estamos hablando de la gente. ¿Listo? Y aquí les tengo 2 ejemplos también chiquitos. Banco Mundo Mujer, justo antes de pandemia. Trabajamos para cambiar todo el departamento de mercadeo en el departamento de mercadeo y experiencia. En ese cambio, que no fue solo de nombre, como ha venido pasando en muchas organizaciones, no solo cambió entonces el departamento de mercadeo. Resulta que encontramos 3 capacidades que tienen que empezar a desarrollar con las cuales no habían jugado antes. Una capacidad de innovación en la experiencia. Entonces, ahora tienen una persona dedicada a innovación en la experiencia. ¿Y eso qué significa? Ir por todas las áreas, entendiendo qué hay que cambiar de acuerdo a la voz del cliente, de acuerdo a ese, ahí no es SAC, sino es el Sistema de Atención al Consumidor Financiero. Otra capacidad es la de distribuir o entender los KPIs del negocio. Entonces, no solo de mercadeo, no solo de experiencia, sino que esos indicadores tengan un sentido desde el punto de vista de experiencia. Con Previsora, hace poco terminamos un proceso muy interesante en donde logramos que el comité directivo, todos los directores, vicepresidentes, hicieran mediante un taller Lego muy chévere que les hicimos y construyeron una visión de la compañía que quieren tener, independientemente de su rol, de su misión. Básicamente lo que lograron fue que todos en la organización estuvieran de acuerdo en que lo que necesitan es una organización fluida. ¿Por qué? Porque cada vez que querían cambiar algo, había un stopper. No, es que eso no se puede por ley. Es que eso no se puede por las IAS. ¿Alguien aquí trabaja en gobierno? ¿Saben quiénes son las IAS? ¿Sí? Todas las IAS, no, es que eso no se puede por las IAS, pero no en mal sentido, pues esa es su labor, ellos tienen que vigilar que las cosas sucedan. No, es que eso no se puede porque siempre lo hemos hecho así y así vendemos. Ese no es un comentario de Previsora, pero es un comentario que seguramente ustedes han encontrado. Entonces ellos construyeron con su Lego esa visión y esa visión se la llevaron a la gente, a todos los procesos, sobre todo a la estructura, a través de una certificación en experiencia del cliente. ¿Qué tiene que saber un actuario de experiencia del cliente? Bueno, ellos ya lo entendieron y sí, se certificaron. ¿Qué tiene que saber alguien de finanzas, de contabilidad, en experiencia del cliente? Entonces todos se certificaron en la parte que les interesa, no en NPS y en todas las cosas que normalmente tienen todas las certificaciones. Una certificación aplicada. Ellos asimilaron las actividades a la gestión, lo que tienen que hacer para lograr ese diseño que plantearon. Un dato respecto a eso, el 42% de los clientes en todo el mundo pagaría más por una experiencia más agradable y el 43% pagarían más por una experiencia más conveniente. Ahí no están hablando de que sea wow. Entonces no necesitamos gastar demasiados recursos en crear grandes cosas que no son core de negocio. Los hoteles no venden dulces ni dejan dulces en las almohadas, es un detalle bonito, pero los hoteles tienen que ser cómodos, iluminados o románticos si ese es su core. Tienen que tener buena comida, el ascensor tiene que funcionar bien. Cuando yo levanto el teléfono deben contestarme. ¡Ja! ¿Alguien aquí es de Avianca?
una estrategia de low cost diferente, digamos, a las demás. Y me causó curiosidad con un problema que tuvimos que finalmente se resolvió, porque en eso ellos, debo decirlo, son muy, muy juiciosos. Pero tienen un eslogan ahora: somos la aerolínea más puntual del mundo. O sea, somos la aerolínea más puntual del mundo mundial, como diría mi hija. Pues, les voy a decir una cosa: cuando uno hace una promesa de valor, y me voy a salir un segundito de acá porque me acordé, cuando uno hace una promesa de valor debe cumplirla no solo en el core, sino en todo. Entonces nosotros, solucionando el problema, nos tocó ir y venir 2 o 3 veces del aeropuerto, porque sí, que sí hay vuelo, que no hay vuelo, no sé qué, bueno. No, en 4 minutos le contesto. 30 minutos, 40 minutos, y nosotros no sabemos, nos tocó parquear a comer. O sea, eso no es el puntual. Si son la aerolínea más puntual, son puntuales en todo, no es solo en el momento de verdad más específico de ya empezamos nuestro vuelo de las 8:45 con destino A, porque es en todo. Las maletas, va a tener las maletas en 10 minutos en la banda, es en 10 minutos, no es en 11, o no diga tiempo. ¿Sí? Ya vuelvo con usted, no, ya vuelvo en 4 minutos, porque si no va a poder en 4 minutos, pues no del tiempo. Solo un paréntesis como para desahogarme, qué pena. Siguiente ejemplo, consejo. Comprender qué necesito hacer, cambiar y aprender para lograr los objetivos con relación al cliente. Básicamente, ¿cuál es mi CBY? O sea, si la organización quiere hacer esto, ¿yo qué voy a ganar como empleado? ¿Yo qué voy a ganar como colaborador? Entonces eso se llama alinear el propósito de la gente con el propósito de la organización. Lo dijiste muy bien cuando estaba aquí nuestra querida Diana de Colsanitas, porque lo están haciendo de esa manera, realmente están trabajando en eso. ¿Cuál es el CBY? Entonces, si yo quiero lograr esto en los clientes, pacientes y acompañantes y cuidadores, y en los médicos, y en las aseguradoras que también son sus clientes de Clínica Colsanitas, pues ¿qué tengo que hacer detrás en términos de gente? Entonces, si se dan cuenta, la persona que está yendo a ofrecer tintos a todo el mundo, pues esa no era su función, tuvo que tener una capacitación porque estamos en salud y entonces puede haber infecciones, puede haber un montón, pero se logró porque la actitud cambió, porque hay un proceso de cambio realmente de alineación de propósito. De hecho, ahí tengo como ejemplo a Keralty, porque es un caso de éxito lo que están haciendo, no solo en nivel de indicadores, sino que es que esos indicadores están respaldados en todo un proceso detrás, en el que, como bien nos contaban, ellos convirtieron su Journey Map, que además no es solo el de urgencias que nos contaron, son 47 Journey Maps, 46 Journey Maps, de muchos servicios, de muchos segmentos, ¿cierto? Y lo convirtieron en los Employee Journey Maps. Entonces, ¿qué relación tiene uno con el otro? Ahí es donde está el quid. La arquitectura de experiencias está ahí. Pero además, ¿qué debemos hacer, cambiar y aprender? ¿Qué competencias, qué habilidades y qué conocimientos deben desarrollar? Y entonces, estamos creando una universidad de servicio y experiencia, en 3 niveles con 3 enfoques. Básico, avanzado y especialización, en donde el básico es para todos, el avanzado para algunos y el de especialización para los que quieran. Y ahí todo un elemento para llevarlos a ese cambio, y no solo con el respeto que me merecen uno de mis mejores amigos es de Change America, no sé si lo conocen, Ciro Pérez, el presidente, estudiamos juntos. El tema de gestión del cambio vuelve a ser un commodity si no sucede de la manera en que debe suceder. Por eso hablaban aquí que hay muchas metodologías, en el anterior que hay muchas metodologías, pero que realmente hay que entrar en la cultura de la organización para que eso suceda. Otro ejemplo, amén del dulcecito, es Capilla del Mar. En Capilla del Mar, ellos no solo entendieron que tenían que capturar mejor a sus clientes, sino que ellos, la organización como tal, no sabía cómo hacerlo. Que quienes sabían son sus empleados, que están todos los días con los clientes. El botones
que uno baja y se queja, y es que no había. La mucama con la que uno se queja de que la toalla no estaba o de que no se tendieron, ¿no? La host, que uno le pide una habitación y no estaba, o lo sorprende el que le entrega a uno el cóctel de bienvenida, el del restaurante que le guardó la mesa, el de las toallas de playa, el que le guarda, sin que tenga que guardárselo, le guarda la soleadora porque uno va todos los días, todas las tardes. Ellos entendieron eso, entonces desarrollamos un proceso en el cual, con base en lo que nos decían los empleados, obtuvimos una serie de beneficios para los clientes que terminaron siendo 1A en su momento. Ahorita pues cada vez tienen que innovar más, pero por ejemplo hay un servicio que a mí me encanta, para mí es perfecto, y es empaque y desempaque de maletas. Entonces yo llego al hotel, cierta segmentación obviamente, llega al hotel, deja la maleta y se va, y cuando llega por la noche de trabajar, toda su ropita está colgada, organizada, todo en el baño como uno quiere. Y eso lo dijo una de las mucamas. Dijo, es que a mí me piden el favor y me dan una propina, eso debería hacerlo el hotel. Sí. Un menú de almohadas, el menú de almohadas más grande de Cartagena. Entonces, yo voy con mi esposa al Capilla del Mar y yo necesito una almohada más durita que la de ella, entonces yo pido una almohada de plumas de ganso. Ella pide una almohada, a ella no le gustan las plumas, pide una almohada de esas de memory foam. Sí, ese tipo de cosas, reservar la mesa en el restaurante, es un servicio que no había, porque pues baje y coma. O la silla en el bar, yo quiero ir con algunos clientes, entonces me voy al bar del hotel, con eso no tengo que manejar, no tengo que salir, ¿cierto? Todos esos elementos salieron de comprender qué necesito hacer, cambiar y aprender para lograr los objetivos con los clientes. Un datico ahí, las empresas que se alinean con las necesidades de los clientes son un 60% más rentables que las empresas que no lo hacen. Fíjense entonces de dónde es que proviene la rentabilidad. No es de la lealtad per se. La sola lealtad per se no genera rentabilidad. Tengo que ser eficiente en mis costos, a estar alineado para que esa lealtad me genere rentabilidad, me genere ingresos y sostenibilidad. Ya casi para terminar, faltan 2. Comprender las herramientas, los datos y la tecnología con la que cuento para gestionar desde mi rol la experiencia del cliente. Entonces estábamos hablando ahorita de las aplicaciones sin código. ¡Qué maravilla! Porque entonces realmente desde mi rol, que no parece ser estratégico, yo puedo solicitarle a tecnología o solicitarle al área que maneje estos elementos, que me ayude con una aplicación para automatizar un proceso de los clientes más difíciles, o de los clientes con más riesgo, o de los clientes más estratégicos. Como no son 20.000 clientes, sino 10 clientes, entonces no me lo priorizan en tecnología, pero acá sí puedo hacerlo. Entonces, acá les traigo 2 ejemplitos. Positiva Compañía de Seguros empezó y además terminó el proceso, sigue en su proceso porque hay varios segmentos, pero empezó con un modelo analítico de segmentación por comportamiento. Es decir, no edad, género, estrato social, lugar de vivienda, sino por comportamiento. Positiva es una ARL, de riesgos laborales. Entonces, el comportamiento no es solo de los asegurados, de los empleados, sino también de las empresas. Las empresas se demoran en llamar, reportan eficientemente sus casos, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo está bien montado. Entonces, el modelo analítico fue tan robusto que sacó 3, 4 segmentos y empezaron a trabajar segmento a segmento. Primero, los segmentos más valiosos. Sí, de malas. El cliente más valioso hay que trabajarlo primero, porque es el que sostiene el negocio y el que en últimas, entre comillas, subsidia a los otros clientes, la experiencia para los otros clientes. Entonces empezó con ese modelo y salieron, si no estoy mal, 39 iniciativas de un roadmap de transformación con sus journey maps y bueno, todos los instrumentos de los que hablamos. Pero dentro de esos instrumentos hay unos instrumentos de la metodología que son los planos. Y hay un plano de datos, herramientas y tecnología. Entonces ellos sabían ya a 5 años qué tecnología iban a necesitar para lograr el diseño que estaban planteando.
Entonces eso les daba una gran ventaja, sobre todo lo aprovecharon muy bien en su plan de PIP, de promoción y prevención. Entonces ahí metieron mucha tecnología. Positiva es la ARL más grande del país, con más asegurados. Luego empezó a generar una rentabilidad muy importante porque a más promoción y prevención, menos accidentes, luego más rentabilidad. Pero para los clientes fue una experiencia excelente, me estoy accidentando menos, tengo menos ausentismo. Entonces fíjense cómo la experiencia se generó fue desde el negocio, no desde el diseño. ¿De acuerdo? Y Sanofi, lo cuento muy rápidamente, ellos crearon un plan de soporte al paciente, a pacientes crónicos, con enfermedades crónicas. Y crearon un ecosistema con aplicación, con digamos que una página web, un poco más que un site, con una teleconferencia, con un chatbot, con una serie de herramientas tecnológicas, con modelos analíticos que predecían cuándo podía haber un incidente, pero además con información para las gestoras y los gestores que iban a visitar a esos pacientes crónicos. ¿Qué son las visitas? Apréndase a poner la insulina. ¿Por qué? Porque es que entre mejor se ponga mi insulina, pues más me compra a mí. ¿Cierto? Y si está dentro del programa, entonces con el sistema POS, que espero continúe, mucha gente tiene acceso gratuito a esos elementos, pero no se lo sabe poner, o está muy lejos, entonces no le llega, o nadie le enseñó que tiene que ponérselo solo una vez, entonces al revés ya tienen esos picos insulínicos, ¿sí? Ese tipo de elementos se solucionaron a base de datos, herramientas y tecnología. Mejoró el negocio, la arquitectura y la experiencia del paciente mejoró sustancialmente. Otro datico ahí. El 65% de las compañías en LATAM usan ya inteligencia artificial en su core de negocio. ¿A que no adivinan en qué es la mayoría? Por ahí lo dijeron. En chatbots. Ya estamos empezando a implementar automatización de procesos de manera muy eficiente, ¿sí? Con inteligencia artificial. Pero por ahora, yo ahí les cuento una casualidad. Pandemia. Dejaron de llamar los clientes porque lo primero que hacen es de cortar consultoría y capacitación, hermano, eso no hay nada que hacer. Pero todos empezaron a llamar, venga, usted nos desarrolló una parte de una herramienta, ¿usted hace chatbots? Pues, o sea, sí, realmente lo hace IBM, nosotros podemos programarlo, pero, o lo hace, bueno, cualquiera, en ese entonces estábamos trabajando con IBM, pero después de uno, fue otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que dijimos, no, un segundo. ¿Para qué quiere el chatbot? No sé, todo el mundo tiene chatbot ahora. Esa era la respuesta, se los juro, no estoy diciendo mentiras. No, todo el mundo tiene chatbot. No, pero, a ver, ¿lo quiere para quejas y reclamos? ¿O lo quiere para consultas? ¿O lo quiere para ayuda médica? ¿Para qué quiere? ¿Para un momento del Journey Map o para todo el Journey Map? No sé. Bueno, entonces, ¿por qué no primero hacemos un proceso para entender para qué quiere el chatbot? Y en muchos de esos procesos, resultó que no era un chatbot lo que necesitaban, sino automatizaciones o capacitación de gente o elementos que tenían que ver más con datos, herramientas y tecnología que con la puntualidad del chatbot. Ahí algo que me vino a la cabeza. Último, alinear, gestionar, medir y madurar la experiencia del cliente. Entonces, como decía Dianita, el tema de maduración de la experiencia es importante, es muy importante saber en qué stage estoy. No puedo irme a lo último, yo no puedo competir hoy con Santiago Botero. Tengo que prepararme para competir con Santiago Botero. Yo no puedo ir a jugar fútbol con James Rodríguez porque entonces hago el oso. ¿Sí? Tengo que prepararme para eso. Yo no puedo subirme a este escenario si no hice la presentación primero y si no he hecho otras presentaciones antes. ¿Cierto? Yo no puedo asesorar a una compañía cuando salí de la organización. O sea, yo era gerente de experiencia del cliente y ahora soy consultor. O sea, tengo que prepararme, tengo que tener madurez. Lo mismo las organizaciones. Tienen que gestionar primero, es decir, tener gobierno de experiencia. Un gobierno de experiencia, así como hay gobierno de datos, como hay gobierno empresarial, gobierno de experiencia. Medir significa indicadores y voz del cliente. Y madurar la experiencia del cliente. En este le tengo dos ejemplos muy corticos. Con Aurora Seguros
su presidente Álvaro Vélez nos invitó a que alineáramos la junta directiva antes de empezar cualquier proceso. Entonces él empezó desde lo top, y lo sentó todo un día a que le dictáramos talleres y a que explicáramos y a que éramos. Para ese día, por supuesto, tuvimos que hacer una exploración de un par de semanas de entender dónde estaban en su madurez de experiencia del cliente. Y con base en eso, ellos mismos plantearon las iniciativas con base en la experiencia del cliente que les pegaban a sus objetivos de negocio. Entonces cada uno cogió uno de sus cuadraditos del Balance Scorecard, ¿sí? Que financiero, que desarrollo interno, que talento humano y que clientes, ojo, porque fíjense que somos muy estratégicos. Y entonces entendieron cómo cuando se mueve el NPS, se mueve un indicador financiero. Cuando baja la satisfacción, entonces el tema de cultura empieza a bajar. Entendieron eso y ellos mismos plantearon las iniciativas que tienen que desarrollar en el 2025. Y Efecti es un caso también muy bonito que es al final. Entonces ellos lo hicieron desde la alta dirección. Efecti tenía, dentro de todo el planteamiento de modelo de experiencia, tenía unos indicadores en los que los trabajaba hace mucho. Un indicador particular que medía su negocio en términos de cuánto tiempo estaba disponible al aire su sistema. Si ustedes no saben, es una de las marcas con mayor capilaridad en Colombia. En casi cualquier pueblo de Colombia hay Efecti. O sea, Efecti podría usarse para red de emergencias. Con eso les digo todo. Literalmente. Y esas moneditas, esos tenderos, papeleros, costureras, no son empleados de Efecti, son casi como franquiciados, es una especie, pero tienen tecnología, deben ponerles tecnología, no solo eso, debe haber capacitarlos, pero además debe haber una ruta de transporte de carros blindados que llegue a todos, que yo le tengo que ofrecer seguridad a quien está recibiendo plata por mí. Entonces fíjense la arquitectura que hay detrás de un negocio. Entonces el tiempo que el sistema esté al aire, del tiempo que el sistema está al aire depende todo eso. Si el sistema no está al aire, no sé cuánta plata hay allá, no sé cuándo mandar la ruta. Y si la mando y no hay plata todavía, pierdo ese transporte, eso me sigue costando. ¿Sí? Entonces lo estaban midiendo, lo tenían como un indicador del negocio. Y entonces nos pusimos a ver, pero un segundo, ustedes pusieron a pensar que cuando el sistema está caído hay más colas, el cliente se demora más, hay más quejas, baja la satisfacción. Todos esos indicadores miden uno con el otro. ¿Listo? ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Ya tienen hambre, ya los veo con hambre, ¿verdad? Bueno, sí, cierro con esta para no seguir. La experiencia del cliente impulsa más de 2/3 de la lealtad del cliente. Y la lealtad es la que genera la rentabilidad y la sostenibilidad, pero con la arquitectura detrás. ¿Listo? Muchísimas gracias, muy interesante. Hugo, muy inspirador. Muchas gracias por esta masterclass de Customer Experience para todos.